Imagina despertar un día y encontrar el mundo completamente diferente. El sistema financiero colapsa, las naciones entran en guerra, el clima se descontrola y la tecnología parece haber escapado del control humano. Todo lo que creíamos estable, seguro y confiable se derrumba en cuestión de días. Podría estar cumpliéndose una de las profecías más aterradoras de la historia. Nostradamus predijo que el 2025 traería consigo eventos catastróficos, una crisis sin precedentes y el inicio de un conflicto global que cambiaría el destino de la humanidad. Pero lo más sorprendente es que la Biblia Sagrada ya nos advirtió sobre estos tiempos hace siglos. Guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, señales en el cielo, todo parece estar ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Son estos los tiempos finales? ¿Estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? En este video, exploraremos las 13 predicciones más aterradoras de Nostradamus para 2025, comparándolas con las advertencias que nos dejó la palabra de Dios. Pero antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí analizamos los eventos del mundo desde una perspectiva espiritual y profética, para que no seas sorprendido por lo que viene. Activa la campanita y quédate hasta el final, porque esta información puede cambiar tu forma de ver el futuro. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la mayor advertencia que hayas recibido en tu vida. Crisis global y el colapso económico. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha dependido del sistema económico como un pilar fundamental de estabilidad y progreso. Sin embargo, Nostradamus dejó entrever que el año 2025 traería consigo un colapso financiero sin precedentes, sacudiendo los cimientos de las grandes potencias y sumiendo al mundo en una crisis devastadora. ¿Podría ser esta una señal de los tiempos profetizados en la Biblia Sagrada? La palabra de Dios ya advertía sobre la fragilidad de las riquezas terrenales. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los corroen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino acumulen tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Y es que, cuando las naciones han puesto su confianza en el dinero en lugar de en el poder de Dios, la historia ha demostrado que la caída es inevitable. La creciente deuda mundial, la inflación descontrolada y la fragilidad de los bancos son síntomas de un sistema al borde del colapso, como si fuera un castillo de naipes esperando el golpe final. Pero ¿qué significa esto para el creyente? En tiempos de crisis muchos buscan soluciones en el hombre, en gobiernos, en sistemas financieros y en estrategias de inversión. Sin embargo, la Biblia Sagrada nos enseña que el verdadero refugio no está en la acumulación de riquezas, sino en la fe y la obediencia a Dios. En la historia de José en Egipto, Dios le reveló a Faraón 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Génesis 41. Fue la preparación guiada por el Espíritu Santo la que permitió a Egipto y sus alrededores sobrevivir en tiempos de escasez. Esta historia nos enseña que Dios avisa con anticipación y da sabiduría a aquellos que confían en Él. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿O seguimos confiando en sistemas que pueden desplomarse en cualquier momento? Hoy vemos señales alarmantes. El dólar, antaño considerado una moneda estable, sufre devaluaciones sin precedentes. El mercado de valores es un campo de incertidumbre, donde los más grandes pueden caer de la noche a la mañana. Los bancos enfrentan crisis de liquidez y cierres inesperados. Las profecías de Nostradamus, aunque no tienen la autoridad de la palabra de Dios, parecen alinearse con los tiempos inciertos que la Biblia profetizó en Apocalipsis, donde el sistema económico global estaría al borde del colapso antes del establecimiento del reino de Dios. Esto nos hace reflexionar. ¿Estamos cimentando nuestra seguridad en las riquezas terrenales o en la promesa de la vida eterna? La Biblia nos recuerda, el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. No se trata de demonizar el dinero, sino de recordar que la salvación y la paz no provienen de la cuenta bancaria, sino de una relación firme con Cristo. Ante este escenario, es necesario preguntarnos, ¿cómo se prepara un hijo de Dios en tiempos de crisis? La respuesta está en la oración, en la dependencia del Espíritu Santo y en la confianza en las promesas de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a depender del Padre, no de la economía de su tiempo. Cuando el hambre amenazó a la multitud en el desierto, no hubo necesidad de un plan financiero, sino de un milagro.
Con 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Mateo 14, 13, 21. Esta historia es un recordatorio de que Dios provee para aquellos que confían en Él. Por eso, en lugar de temer al colapso económico, debemos fortalecer nuestra fe y recordar que el poder de Dios es mayor que cualquier crisis. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? La Biblia nos exhorta a vivir con prudencia, ser mayordomos responsables de los recursos que Dios nos da y mantener nuestra mirada en lo eterno. En tiempos de incertidumbre, nuestra estabilidad no proviene del mercado, sino de la roca firme que es Jesucristo. Como dijo el salmista, joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 37, 25. Los tiempos pueden tornarse oscuros, pero para los que habitan en la presencia de Dios, siempre habrá provisión. La pregunta es, ¿estamos dependiendo de un sistema frágil o de la fidelidad de Dios? Conflictos globales y la Tercera Guerra Mundial. A lo largo de la historia, el ser humano ha sido testigo de incontables guerras y conflictos que han cambiado el curso de las naciones. Sin embargo, las predicciones de Nostradamus parecen advertir sobre una guerra de proporciones catastróficas que sacudirá al mundo en los tiempos venideros. ¿Podría tratarse de la temida Tercera Guerra Mundial? Las tensiones entre las grandes potencias han alcanzado niveles alarmantes, con conflictos en Europa y el Medio Oriente escalando cada vez más. Pero lo más inquietante es que estas profecías no solo se encuentran en los escritos de Nostradamus, sino también en la Biblia Sagrada, donde Jesús nos advirtió, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Mateo 24, 6. ¿Será que estamos viendo el cumplimiento de estas palabras en nuestra generación? Las naciones se preparan, los arsenales nucleares se expanden, y el temor de una guerra sin precedentes se apodera del mundo. Rusia y la OTAN, China y Taiwán, Israel y sus enemigos en Medio Oriente, los puntos de tensión se multiplican y cualquier chispa podría desatar un conflicto global. Nostradamus predijo que el siglo XXI sería testigo de una guerra devastadora, pero la palabra de Dios ya nos advirtió que, antes del regreso de Cristo, habría una escalada de violencia sin precedentes. En Apocalipsis 6, se menciona a un jinete sobre un caballo rojo que representa la guerra. Se le concedió quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Si observamos el panorama actual, pareciera que la paz está desvaneciéndose, y que el mundo se dirige hacia una confrontación inevitable. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta al espectro de la guerra, pero esta vez hay algo diferente. La tecnología ha avanzado al punto de que un solo ataque nuclear podría acabar con millones de vidas en un instante. Los gobiernos hablan de estrategias y diplomacia, pero en el fondo, muchos sienten que la guerra es cuestión de tiempo. La pregunta es, ¿cómo debe reaccionar un hijo de Dios ante este escenario? ¿Con miedo? ¿Con desesperanza? No. La Biblia Sagrada nos llama a confiar en el poder de Dios y a recordar que, sin importar lo que ocurra en el mundo, nuestro destino está en sus manos. El profeta Daniel tuvo visiones de los reinos y conflictos que surgirían en los últimos tiempos. En Daniel 11 se habla de guerras entre reyes poderosos y alianzas traicioneras, reflejando lo que hoy vemos en la geopolítica mundial. Sin embargo, la Biblia también nos da esperanza. El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Daniel 4:17. Esto significa que aunque las naciones se levanten unas contra otras, Dios sigue teniendo el control absoluto. No importa cuán grande sea el conflicto, su reino prevalecerá. Mientras el mundo se tambalea al borde del abismo, los creyentes deben fortalecer su fe, aferrarse a la oración y proclamar el mensaje de salvación. Las guerras pueden destruir imperios, pero no pueden destruir el reino de Dios. Es en estos tiempos de incertidumbre cuando más debemos proclamar el Evangelio, pues muchos corazones están sedientos de verdad y esperanza. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Si el mundo está al borde de una guerra global, lo único que realmente importa es nuestra posición ante Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿vivimos con la certeza de que nuestra confianza está en Cristo, o estamos atemorizados por las circunstancias?
La historia ha demostrado que los imperios caen, los líderes cambian y las naciones perecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Este es el momento de decidir en qué lado estamos, si en el de la incertidumbre del mundo o en la certeza de la vida eterna con Cristo. Eventos catastróficos y transformación global. A lo largo de los siglos, la humanidad ha presenciado terremotos, erupciones volcánicas, tormentas solares y fenómenos cósmicos que han cambiado el curso de la historia. Sin embargo, las predicciones de Nostradamus para 2025 sugieren que lo que está por venir no tiene precedentes. Estamos al borde de una transformación global. Más allá de las visiones del profeta francés, la Biblia Sagrada ya nos había advertido sobre estos tiempos. Habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. Si miramos el mundo actual, las señales parecen estar multiplicándose, desde los sismos cada vez más frecuentes en zonas antes consideradas seguras, hasta la actividad inusual de los volcanes. Pareciera que la tierra está gimiendo, tal como lo describe Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Los científicos han advertido sobre la posibilidad de una tormenta solar que podría afectar las telecomunicaciones y sumergirnos en un caos tecnológico. Además, se ha hablado del impacto de un asteroide que podría poner en peligro a la humanidad. ¿Son estos eventos simples casualidades o forman parte de un diseño profético? En el libro de Apocalipsis, se menciona una gran estrella que caerá del cielo y envenenará las aguas, causando la muerte de muchos. Apocalipsis 8, 10, 11. Este pasaje ha sido interpretado por algunos como una referencia a un posible impacto cósmico que cambiará la vida en la Tierra. Pero la transformación global no solo viene de la naturaleza. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, y algunos ya advierten que podría convertirse en una fuerza fuera de control. ¿Será que nos acercamos a un punto en el que la humanidad perderá el control de su propia creación? En Génesis 11, encontramos la historia de la Torre de Babel, donde los hombres intentaron alcanzar el cielo con su tecnología y sabiduría, solo para ser dispersados por Dios. ¿Estamos repitiendo la historia? La palabra de Dios nos advierte que el conocimiento sin sabiduría espiritual puede llevarnos a la destrucción. A esto se suma el creciente debate sobre la instauración de un gobierno único global, algo que Nostradamus mencionó en sus profecías y que también aparece en la Biblia como un evento que precederá la manifestación del Anticristo. Apocalipsis 13 describe un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca, lo que algunos interpretan como el control absoluto de la economía mundial. ¿Podría el caos global abrir la puerta para la llegada de este gobierno único? Muchos lo ven como una posibilidad real. Frente a este panorama, la pregunta es, ¿cómo debe actuar un hijo de Dios? ¿Con miedo? No, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Según Timoteo 1:7. En medio de la incertidumbre, debemos recordar que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el reino de Dios. Jesús nos dijo, cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Es decir, estos eventos no deben ser motivo de angustia, sino una confirmación de que la venida de Cristo está cerca. En tiempos como estos, la clave es la oración y la fe en la protección divina. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios cuida de su pueblo en medio de catástrofes. Cuando la plaga azotó Egipto, el pueblo de Dios fue protegido. Éxodo 12:13. Cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, Jesús calmó el mar con una palabra. Marcos 4:39. Estas historias nos recuerdan que, sin importar lo que suceda en el mundo, el poder de Dios es mayor que cualquier desastre natural, crisis tecnológica o sistema global. El mundo está cambiando rápidamente, y el futuro es incierto para quienes confían en la estabilidad de este siglo, pero para aquellos que han puesto su confianza en Cristo, la promesa es clara: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En las estructuras humanas que pueden colapsar en cualquier momento o en la palabra de Dios, que permanece para siempre? Después de analizar estas impactantes predicciones, la gran pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene?
Los eventos descritos por Nostradamus parecen alinearse inquietantemente con las advertencias proféticas de la Biblia Sagrada. Crisis económica, guerras inminentes, desastres naturales y el avance de un gobierno único global, todo apunta a que el mundo está entrando en una nueva era de transformación. Pero en medio de la incertidumbre, hay una verdad inquebrantable: Dios sigue teniendo el control. La Biblia nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Ahora más que nunca, es el momento de fortalecer nuestra fe, aferrarnos a la palabra de Dios y vivir con la certeza de que, sin importar lo que suceda en el mundo, nuestra salvación está en Cristo. No podemos detener lo que está profetizado, pero sí podemos decidir de qué lado estaremos cuando todo llegue a su cumplimiento. Y ahora dime, ¿crees que estas profecías realmente están a punto de cumplirse? ¿Sientes que el mundo se está acercando al final de los tiempos? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con más personas. La verdad debe ser conocida, y solo aquellos que estén preparados podrán enfrentar lo que viene con fe y confianza en Dios. Y antes de irte, no te pierdas este otro video que aparece en pantalla, donde revelamos más profecías ocultas en la Biblia que podrían cumplirse pronto. Nos vemos ahí.